y empecé a sentir pánico de relacionarme. Dije, ay, Blanca, lo siento, pero no, déjense que me pongan la segunda vacuna y entonces ya llego. Pero todas, y estoy segura que no hay ninguna de aquí, que no hayamos vivido en algún momento esta situación. Entonces, cuando Blanca me pidió que diera la plática sobre los duelos y las pérdidas, yo dije que tal vez contradictorio muchas veces es esto en función de lo que hacemos las cristianas, porque para nosotros el duelo existe, pero es corto. Si ustedes ven en toda la Biblia, lo más que podía haber pasado un duelo eran 40 días, lo más. Hay unos de 3, hay unos de 7. Entonces, ¿cómo es que en esta pandemia año y medio hemos estado viviendo bajo pérdidas, bajo duelos y bajo tristezas en diferentes formas, pequeño, mediano, grande? Y hoy la plática que tanto Ana Valesca habló de cómo tiene que ser nuestra confianza realmente puesta en el Señor. Aquí hay una invitación a este grupo de guerreras, a este grupo de guerreros de esta comunidad, a que realmente seamos personas que estemos batallando, creyendo en el Señor, que nosotros realmente seamos esa sal que transfiera a los demás, que Jesús es nuestro Señor. Es que todavía no la había encontrado, Silvia, ahorita ya voy, perdón. Y entonces cuando empiezo a orar sobre esto, y para ser honesta y sincera, todo el fin de semana, Blanca, ¿de qué quiere que hable? Blanca, no me viene el Espíritu Santo, Blanca, estoy orando, no me viene nada. Y les quiero confesar que empecé a mandar cosas. Por ahí va. Sí, por ahí. Eso es lo que quiero. Sufría. Yo confío que el Espíritu Santo le va a decir qué hacer. Pues les quiero contar que con toda la pena del caso, eran las 7:30 de la noche ayer y yo en babia, totalmente out. Y de repente, de plano, uno se tiene que postrar y decirle, Señor, esto es para ti, no es para mí, y estoy perdida en el espacio, porque por un lado tengo lo psicológico, lo que acepta, lo que dice, lo que nos está diciendo los psicólogos, pero tú eres el psicólogo de psicólogos, tú eres el Señor de señores, me tienes que revelar cosas diferentes. Y por eso es que esta plática está dividida en dos, y está dividida en dos partes. Hoy vamos a ver lo que son las pérdidas y sus consecuencias, para que el siguiente miércoles en unidad, en oración, en combate, vivamos cómo vivir ese duelo y cómo acompañar a cada una de las que tenemos a nuestro servicio, a las que tenemos que servir, a las que tenemos que ser esa sal del mundo, cómo apoyar y levantar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? Perdón. ¿Quién no quiere conmigo? Entonces la primera cita, y se la leo a Blanca, y le digo, mire, la primera cita que Dios me pone es Juan 10:10. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Y Jesús vino para que tuviéramos vida y en abundancia. Y todo duelo, toda pérdida, toda ruptura, todo lo que nos ha venido en este año de COVID, porque siempre hemos tenido rupturas y pérdidas, etcétera, pero lo que nos lo vino a hacer en esta forma hasta colectiva es querer robar, destruir y matar. Y Dios no mandó esa muerte. ¿Quién me pudiera ayudar? Y aquí aparezco en la pantalla. ¿Crees que ahorita ya no te metas ahí? Pero la tengo que leer. ¿Dónde me meto? Sí, pero entonces salite. Entonces, las primeras citas de esta plática tienen que ver en cuanto a lo que dijo Blanca hoy, que Dios no mandó la muerte. En su plan perfecto era que no fuéramos incorruptibles, que viviéramos en este momento con ese soplo de vida, porque ese fue el soplo de vida que le iba a Adán y Eva, fue para que viviéramos. Y que a través del mal, de ese ángel caído, Satanás, entró el pecado a la tierra. Y tuvimos la elección,
bendito seas, tuvimos la lección de poder decidir y ellos decidieron darle cabida y gobierno. Y por eso entró la muerte. Pero a la misma vez que entró la muerte, vino esa promesa de que íbamos a vivir, pero no solo para esta vida, sino para ese encuentro con Jesús. Porque desde ese momento estaba proclamado que Jesús iba a venir a salvarnos, a dar vida, y esa vida en abundancia, tanto en la tierra como cuando nos vamos. Entonces, ya vamos. No, aquí estamos ya me la logro. Es que, entonces, aquí están las citas. Dios no hizo la muerte ni se recrea. Esto es bien importante, porque hay gentes que dicen, es que este es un castigo de Dios, es que esto es el castigo por cómo han sido. Y dice en la Sabiduría 1, 13, 14, que Él no se recrea de la destrucción de los vivientes, sino que todo lo que creó fue para que subsistiera, lo mismo que estaba diciendo Blanca. Lo voy a volver a repetir para que se les quede. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, sino que todo lo creó fue para que subsistiera. Sabiduría 1, del 13 al 14. Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, la hizo de su imagen propia de naturaleza, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Esto también es Sabiduría 2 del 23 y 24. Y esta, que es lo que me importa. Dios no creó al hombre para la muerte, sino para la vida. Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Cada domingo de resurrección, en este grupo, los miércoles, ¿qué cantamos? ¿Cuál es la canción famosa? Dios no está muerto, Cristo está vivo. Eso es en todo el año, no tiene que ser solo en ese domingo de resurrección. Eso es lo que proclamamos, que Dios está vivo y por lo tanto por esa vida tenemos esperanza y no podemos desfallecer. Debemos entender entonces que la vida en el contexto no se refiere meramente a una situación biológica, sino que la vida trasciende dicha esfera que es para la participación de la vida de Dios. Todos sabemos que la muerte es esencial, es la única verdad que tenemos, que todos vamos a morir. Pero ¿qué tipo de muerte quieres tú? ¿Morir en el pecado desde ahorita? ¿Desde dejarle permiso al mal y al maligno que gobierne tu vida? ¿O quieres vivir esta vida en abundancia, en esta vida y en la que vienen posteriormente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como católicos, como comunidad, para enfrentar cada una de estas situaciones que han vivido? Yo me pongo a pensar, Señor, tú no mandaste esto, pero si lo sigues permitiendo, es que quieres algo más de nosotros. Y ese más de nosotros es que te encontremos y glorifiquemos cada quien en este mundo, glorifiquemos tu nombre. Este mundo que antes de que viniera la pandemia estaba apartado grandemente de las cosas de Dios. Fríos, tibios, nueva era, nuevas cosas. Y la pandemia nos está ayudando para ir a la verdad, sea por miedo, por temor, porque como decía Pedro, solo tú tienes palabra y vida eterna. No hay más que nos pueda ofrecer esa esperanza. Ni las terapias, ni el Reiki, ni el que nos toquen, ni que nos pongan, nos puede ofrecer esa esperanza que solo encontramos en Dios. Entonces, vamos a ir definiendo que hay eventos críticos, hay aumentos de pérdida. Eso es lo que le pasa naturalmente a una persona sin pestes ni pandemia. Y después vamos a ver las consecuencias de COVID, que no solo traen esas pérdidas, sino lo más importante, hay una pérdida colectiva, que es a la que este grupo, esta comunidad tiene que luchar y guerrear para que no estén presentes. Entonces definamos a crisis como cualquier interrupción repentina del curso corriente de los sucesos en la vida. Hubo crisis 15 de marzo y se acabó. No se acabó, pero empezó una situación nueva a enfrentar nueva.
de una persona o de un grupo de sociedad que hace necesaria una reevaluación de nuestros modos de acción, por supuesto. Toda crisis es una oportunidad y lo han dicho diferentes pláticas que hemos tenido aquí. O tienes una oportunidad de crecer, de cambiar, de modificarte, o te quedas destruida en el fracaso. Entonces nos reta esta crisis a tener modos de acción y pensamiento diferente y puede experimentarse una sensación de pérdida en todas las actividades normales que usualmente tenemos. En el momento de una crisis, definitivamente hay algo que dejo de hacer de mi actuar vivir continuamente. Ahora bien, ¿qué son estos factores que pueden hacer que sea algo de protección o algo de riesgo? Tú decides. Si esa crisis va a ser oportunidad y te vas a proteger, o de esa crisis tú vas a entrar en riesgo. ¿Y cómo lo vemos? Diversos factores sociales, psicológicos y biológicos influyen en la manera en los que esos eventos te van a afectar a ti y a las comunidades. Esos factores de protección promueven la famosa palabra que hemos dicho desde el inicio de esta pandemia, la famosa resiliencia, que fue dada por Dios. No es un término psicológico, no lo descubrieron los psicólogos, es una capacidad que nos dio Dios para vencer cualquier tormenta. Por eso es que él se quedaba dormido en la tormenta. ¿Por qué? Porque sabía que teníamos la capacidad interna para confiar en él, para sentir que las cosas iban a estar bien. Entonces, ¿qué dice? Que ayudan a las personas a afrontar las dificultades y reducen el impacto si desarrollas esa resiliencia, sobre todo en Dios. Y los factores de riesgo, por otro lado, pueden aumentar el impacto de las dificultades. ¿Cuántas veces hemos dicho que lo que yo confiese con mi boca, comeré hasta saciarme? Todo lo que yo confiese con mi boca va a suceder, en positivo o negativo. ¿Y qué es lo que a veces, sin darnos cuenta, está confesando nuestra boca? Y eso solo se vuelve como un bola de nieve, donde nos hace más impacto las dificultades y hace ser más difícil para las personas enfrentar la adversidad y nos convertimos en víctimas. Y en el estado de víctima nadie puede salir. En el estado de responsable, de salirnos a tomar acción responsable, totalmente protegidas. Pero si tomamos la acción de víctima porque no tengo nada que hacer, cuando la palabra de Dios nos ha dado todas las respuestas para que podamos vencer con triunfo esta situación. Entonces, ¿cuáles son esos factores que se pueden tornar en positivo o en negativo? La salud mental y física, la autoestima y la percepción de la autoeficacia, redes sociales y sistema de apoyo social. Perdón, pero solo en estas últimas 2 semanas, entre que casi los niños estaban a punto de morirse de COVID, cuáles son noticias falsas, esta generación de miedo, que los hospitales están rellenos, y un doctor que es de mi promoción escribió, ¿verdad, Margarita?, que es mentira que los hospitales estén llenos. Claro, tal vez el San Juan de Dios, etcétera, porque tal vez no es que esté más grave, las muertes no es como lo quieren pintar, sino que nos quieren meter en ese estado de miedo, como en todo el mundo, porque no solo en Guatemala. ¿Cuánto tiempo estuvieron en muchos países cerrados por tanto tiempo que nosotros al final de cuentas no hemos estado cerrados así? Entonces, acceso a información y a servicios básicos nos pueden afectar, y accesos a los medios de vida. Los factores de riesgo y de protección específicos pueden variar dependiendo del contexto local en el que estamos viviendo. Y esos factores deben identificarse. Eso es otra cosa que no hemos aprendido en todos los estudios. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y ahora entendí por qué quería la plática. Porque si podemos entender qué es la pérdida, qué necesitamos,
podemos combatirlo con palabra, podemos combatirlo con oración, que no le vamos a permitir que eso entre en nosotros y sobre todo en esta comunidad para hacer esa luz del mundo y decir que sí hay respuestas. Hasta ahorita lo entendí hoy. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, solo para regresar, que esto ha sido repetitivo y lo han oído, pero por algo Dios quiere que lo oigan y que le den gracias por ese espíritu, esa capacidad de resiliencia que le ha dado cada uno. La resiliencia es la capacidad de una persona, una comunidad, de absorber conmociones. Esta definición me encantó porque dice la capacidad de una persona o de una comunidad de absorber conmociones. Esta comunidad, señores, nos ha enseñado que ha sido resiliente y que a pesar de las diferentes cosas sigue apoyando a nuestros los que pertenecemos, pero no solo los que pertenecemos, sino que hemos sido luz del mundo, porque no solo los que vienen a esta comunidad se me conectan a Zoom. Y entonces hemos sido luz en Guatemala. Y esto es lo importante que veamos, que esta comunidad es resiliente y le damos la gloria a Dios por permitir esa resiliencia en nosotros. Y reponernos tras experimentar de un evento crítico o traumático. Ni siquiera había pasado una semana y ya en esta comunidad tenían respuestas. Ya teníamos qué cosas hacer. Entonces, la resiliencia no significa que las personas no nos vamos a afligir. Por supuesto, Blanca empieza, ay Dios, bueno, ay Dios, ¿sí? Así le he oído. ¿Ah? Bueno, pues parte de que vamos a sufrir aflicción a causa de determinados acontecimientos como sufrí ahorita yo siempre con estos aparatos, sino que somos capaces de afrontarlos y recuperarse movilizando su recurso. Sí, hay aflicción, pero seguimos avanzando. Al miedo para adelante, no para atrás. ¿Y qué es una pérdida? La pérdida es el hecho o proceso de perder a algo o a alguien. Es una experiencia común y todas las personas sufrirán pérdidas en diferentes momentos de su vida. Nadie estamos libres de pérdidas. La pérdida es particularmente común en escenarios de crisis. Cuando mayor sea el impacto de un evento de crisis, mayor será el número de personas de las que puede esperarse que estén expuestas a una amplia variedad de pérdidas. Y eso hemos experimentado en este año y medio. Entonces, este es mi cuadrito. De la crisis llevamos a la pérdida. Pero la respuesta ante la crisis y la pérdida es esa resiliencia. Y esa resiliencia la logramos a través de Jesús y el Espíritu Santo, el cual nos lleva a tener continuamente esperanza, vida y agradecimiento. Eso solo fue como un anuncio de ir resumiendo un poquito, ¿verdad? Porque solo hablar de psicología, a veces yo me canso. Entonces, ¿qué diferente tipo de pérdidas tenemos? Y esto es bien importante y por eso se va a quedar este PowerPoint para que lo puedan usar, para que en nuestra oración podamos ir renunciando a cada una de estas pérdidas, porque ya escuchamos la palabra que Él dice que Él cambiará nuestro luto en baile. Él cambiará el dolor en alegría, en paz, en gozo, la verdad lo que dice. Cambiaré tu dolor en gozo. Y entonces, enfoquémonos entonces, cuando hay una pérdida física, es que hay una pérdida de salud física en uno o en alguien más, pérdida de habilidades motoras, pérdida de extremidades o de otras partes del cuerpo causada por accidente o enfermedad. Vamos a ver las causas que causa eso físicamente, ya el COVID. Pero ahorita lo estamos hablando en general, para que nos quede post-COVID, cómo tenemos que enfrentar esto. Hay pérdida psicológica, porque hay una pérdida de la autoestima, pérdida de seguridad y de confianza en uno mismo, pérdida de esa sensación de control. Y hay una pérdida cognitiva. ¿Cuántas no nos ha pasado que empezamos a perder memoria, pérdida del habla, pérdida de las capacidades visuales y espaciales? Pues tanto de usar la computadora o algo, no veo casi nadie que no tenga anteojos, que tenemos que estar viéndolos. Yo perdí la vista bastante en ese sentido. Pero también tenemos una pérdida social.
como la pérdida de las redes de apoyo, pérdidas de libertad para reunirse, pérdida de relaciones significativas. ¿Y Hay dónde está? pérdidas humanas. ¿Quiere que pare? No sé dónde Un apartamento. Pérdidas Todo humanas eso. como pérdida de seres queridos o personas que ¿Desde cuándo, forman pues? parte de nuestra vida, Es para raro que no me tengamos contara una la pérdida de la plática y que aquí mis agentes técnicos no nos entremos en aflicción. Porfa, apaguen los micrófonos. Pérdida espiritual. Esta es la que más me aflige, porque esa es a la que más tenemos que combatir y tenemos las armas para ella. La pérdida de la fe. La pérdida del sistema de creencias, la pérdida de la esperanza, la pérdida de valores. Y esa es la que hay que ayunar, hay que combatir, porque esa es la que nos va a dar la salud para poder enfrentar las otras pérdidas. Si hay una pérdida espiritual, como dicen, busca primero el reino de Dios y vendrá todo por añadidura. Si no venimos a rescatar esta pérdida de espiritual, todas las demás cosas no las vamos a obtener con lo que Dios quiere que obtengamos. Pérdida material, pérdida de pertenencias, pérdida financiera, como pérdida de empleo, medios de vida, pérdida de ahorros, pérdida de ingresos. Y entonces, ¿cómo reacciona comúnmente un ser humano cuando hay una pérdida? Yo solo quiero que se acuerden que espiritualmente, cuando reconocemos en el profundo corazón lo que estoy haciendo, es cuando es la materia prima de Dios para hacer los milagros. Pero cuando yo niego estas reacciones, cuando niego que esto está pasando y me hago cool, todo bien, todo bien, todo bien, y no soy honesta y sincera ante Dios, es difícil que haya una sanación. La sanación es reconociendo mis reacciones, buenas, malas o lo que fuera. Ese es el principio que Dios necesita para actuar. Pero si me las trago, que pueden ver que a veces uno se las traga, definitivamente Dios no puede actuar, porque lejos de vivir el miedo, me lo como, ¿sí? Eso han sido consecuencias difíciles en esta situación. Entonces vemos reacciones físicas comunes: dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, cansancio, alteración del sueño, dificultad respiratoria, palpitaciones cardíacas. Yo sé de muchas personas que se han hecho miles de exámenes de COVID porque casi cree que tienen COVID diario. Y entonces ya no puedo respirar. Ah, no, ya me duele aquí. De plano que tengo COVID. Yo fui una de ellas, pues, pero era una infección intestinal, pero solo de sentir que ya tenía fiebre o que tenía escalofríos, ya entró toda mi familia en que yo tenía COVID. Y dije, no, pues en el nombre de Jesús, no. Y claro, mi comunidad tan bella y linda, que siempre lo levanta en oración, que no solo en eso he sido levantada. La verdad, por esta comunidad y esa confianza de otra vez levantarme, esa fe, es que salí bien, gracias a Dios. Reacciones cognitivas. ¿A cuántas nos pasa con la pérdida que cuando vemos que acaba de perder a alguien, a un ser amado, se le olvida todo? No se recuerda dónde dejó el vaso, no se recuerda dónde dejó las cosas. Pareciera como que le hubieran pegado un batazo y que la cabeza la tiene arruinada. Entonces hay pérdida de noción de tiempo, no sabe qué día es, si es de mañana, si es de tarde, es de noche, y se le reduce la capacidad de resolver problemas. Y eso es importante, que tengamos empatía. Es importante, bueno, eso voy a hablar el próximo miércoles, pero sí tener conciencia que esto va a pasar y combatir esto en oración, no con palabras hacia las personas, sino combatirlo en oración de lenguas, en triunfar. Así como habló Blanca hoy de las 33 batallas de Josué, todos nos han dado respuestas de cómo batallar este tipo de cosas. Entonces, también para fallar en las reacciones emocionales: conmoción, tristeza, ansiedad, enfado, miedo, parálisis emocional, culpa, irritabilidad. Miren, yo llamé a la farmacia para contarme que no hay inductores del sueño, están agotados. Están agotados un montón de antidepresivos, no están viniendo, o sea, se agotaron, pues, no hay. Y es porque la gente
está en esta reacción ante estas pérdidas y tenemos que apoyarlas para hacerles ver que sí hay sanación y sobre todo en Cristo Jesús. No estoy en contra de las medicinas. A lo que quiero ir es que tenemos que traerle paz para que no tengan que estar tan pendientes de la medicina, porque tengo gente que me está llamando ahorita de ¿qué hago? No hay Gavilbal o no hay Stilnox, ¿qué voy a hacer? Entonces, oremos, busquemos a Dios, oremos en la palabra, respiremos, o sea, en fin, lo psicológico más lo espiritual, y las personas lo logran esperar en lo que viene su medicamento, pero a veces hay escasez de medicamentos. Reacciones conductuales, pues como les digo, aparte solo emocional, lo que siento y aparte cómo reacciono. Conductas de riesgo, me meto en situaciones de riesgo, abuso de sustancias, aumento de reacciones de violencia físicas y verbales. Es cuando más violencia doméstica ha habido, porque ni modo, el encausalamiento trae esto, pero reacciones interpersonales como retraimiento, aislamiento, agresividad, dependencia. Y reacciones espirituales que son las que me preocupan, desesperanza y la sensación que no tiene la vida sentido. Y aquí estamos llamadas a una vida con propósito. Y esa vida de propósito es creer, vivir y actuar de acuerdo al plan perfecto que Dios tiene para mí. Ese es mi propósito de vida. Entonces, pasamos por diferentes situaciones. Pasamos por este tipo de cosas, pero ahorita tenemos dos mecanismos que voy a hablar más profundamente el otro miércoles. O le hago frente a la dificultad o la evito. Ahora, las personas que evitan las cosas son las que se enferman. La persona que enfrenta la dificultad no la esconde, la acepta, como les dije, se lo dicen a Jesús, estoy enfrentando esto. No tienen tanto nivel de estrés, logran adaptarse y logran salir adelante. En cambio, si me lo trago, evito enfrentarlo de alguna forma, los periodos de tiempo que el duelo o el periodo de tiempo se prolonga a causa de esos estragos psicológicos y físicos y se pueden hacer duraderos. Pero COVID nos lo vino a poner. Todo eso que pasa regularmente en el ser humano es todo lo que hablé antes, pero ¿qué se le ha agregado con COVID? La pandemia está afectando actualmente a personas, pero no solo porque hoy se me murió mi mamá y a otros se le murió su mamá, sino que colectivamente está afectando alrededor del mundo de diferentes maneras. Se trata de un evento de crisis mayor que expone al mundo entero a desafíos significativos. Es una petición a gritos de Dios que el mundo se rinda a Él. Antes de, o sea, ese derramamiento del Espíritu Santo, ahorita es otra convocatoria que todavía Dios nos está dando con su inmensa misericordia de rendirnos a Él. Aunque Él no haya mandado esto, lo está aprovechando para que haya una rendición de corazón. La mayoría de los países se han visto afectados y por el momento son pocos los que no han vivido un brote de virus. El afrontamiento permite a las personas aprender a superar esas dificultades, porque llevamos año y medio y hemos logrado superar dificultades, sobrevivir a situaciones extremas de angustia. Pues a veces, aquí está mi preciosa Rosarito, que pasó esos momentos de angustia, estoy segura, y esa función física y social pues definitivamente provocó esa crisis, y algunas hemos tenido algún familiar que ha pasado por esa situación, pero es un proceso. Cambia con el tiempo como consecuencia a cambios individuales, y cuando vi esta definición del COVID y la crisis, es como lo que estamos oyendo de que va cambiando y mutando el virus. Y entonces nosotros tenemos que empezar a ver colectivamente y no solo personalmente cómo me está afectando a mí la crisis. Ninguna. Estamos aquí libres de ver que haya tormenta, de que haya persecución del mal y del maligno. Pero en la medida que lo identifiquemos, lo hablemos y declaremos que Él no tiene poder sobre nosotros, sino que es el nombre de Jesús, el que está en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se postra al nombre de Jesús.
estas reacciones se van a postrar a los pies de la cruz de Jesús. Entonces, podemos identificar un patrón de pérdidas comunes que se han dado con el COVID. Pérdida de la salud física como resultado de contagiado, o a veces el hecho de que no hemos ido al doctor por miedo a enfermarnos, a contactarnos. Entonces los dientes, a mí me ha costado ir al dentista, hay quienes no quieren ir al doctor y tal vez estamos siendo tal vez irresponsables de estarnos haciendo exámenes físicos que nos podrían estar diciendo algo más, pero por esta situación no la hemos hecho. Pérdida del bienestar psicosocial, o sea, es una aflicción, miedo, tristeza y muy fuerte ansiedad. Pérdida de la sensación de control como resultado de que sigue siendo imprevisible. Y hay incertidumbre a la crisis. Esa incertidumbre, de veras, a mí siempre me pone el Señor, esa incertidumbre de los apóstoles, conociendo ese mar de Galilea, conociendo que eran pescadores del lugar, sabiendo del clima, porque todos los que pescan saben el clima, la ola y lo que fuera, entraron en terror. Y ese es parte de ese mismo terror que hay ahorita, que aunque conocemos de la situación o lo que fuera, hay un terror. Y ese Jesús estaba dormido, porque dentro de esa tempestad él sabía que se podía calmar y que clamaran, pero ¿qué quería de ellos? Hombres de poca fe. ¿Cómo tenemos que combatir esto? Con fe y esa certeza de que Dios no está dormido. Sabe que está en control. Pérdida del apoyo social. Cuando se restringe el acceso a los seres queridos a las redes de apoyo mediante distanciamiento físico y aislamiento. Pérdida de seres queridos que han fallecido tras contraer el virus o como resultado de otras circunstancias durante la crisis. Esta comunidad ha perdido a seres queridos. Esta comunidad ha tenido esa pérdida y hemos buscado ser empáticos, apoyar, estar ahí cerca, pero eso no quita que no ha habido esas pérdidas y que tenemos que afrontarlas. Pérdidas de confort espiritual, como el resultado que los grupos de fe no pueden reunirse. En el caso de una persona cuestiona su fe. Sí pueden ir a discotecas, sí pueden ir a, bueno, ahora ya las quitaron pues otra vez, pero sí se podía ir a un montón de cosas, pero no podíamos ir a la iglesia, no podíamos ir a frecuentar los sacramentos, no podíamos visitar al Santísimo, pero sí estaban abiertos los bares y las discotecas y los restaurantes. Eso definitivamente nos va botando la fe, porque cada vez que uno viene al grupo, sale y vamos a misa y vamos a algo, está esa constancia, pero todo aquello donde tú te vas alejando, se va cayendo tu aprendizaje, va cayendo tu fe, va cayendo esa certeza, está ahí, pero como en el dedito gordo del pie, cuando él lo que quiere es que nos saturemos de su Santo Espíritu. Y entonces también hay pérdida de rutinas debido a las medidas de aislamiento y confinamiento que impiden a las personas ir a lugares de estudio, disfrutar de interacciones diarias y reuniones sociales. Pérdida de libertad como resultado de restricciones en esa libertad de movimiento, de reunión y esas libertades básicas. Y pérdida de medios de vida como resultado de pérdida del empleo y de las principales fuentes de ingreso. No lo dice aquí, pero yo sí siento que hay el espíritu de pereza y comodidad y quedarnos adentro. Y yo me acuso en el sentido de que como los psicólogos estamos en Zoom, entonces hay días que sí, qué bonita de aquí para acá, pero aquí tengo pijama o tengo pants. Y gracias a eso la subida de casi 30 libras, ¿verdad? Porque como Dios no me... Y hoy que venía a decir, la que tiene que empezar con el ejemplo, con esto soy yo. A partir de mañana yo me visto, me baño, me pinto y me visto de todos, aunque no me vean el pantalón, entonces lo voy a hacer. Y ahora sí tengo pantalón, voy a decir. Pero tengo que empezar esa vida porque se me ha hecho cómoda. No quiero moverme de mi casa, si es una delicia. Y pongo excusas a veces de las presenciales, aunque ya logré un lugar así abierto para hacer la presencial abierta, pero al final uno se acomoda.
Miren, ya se acomoda uno en su estilo de pelo. Uno venía aquí a Marta y María y parecía casi show de modas, ¿verdad? Aquellos pelos, y no es que esté diciendo que los pelos de todas ahorita no estén mal, ¿verdad? Pero solo quiero que piensen que no nos tardábamos nada para quitarnos las raíces de la pintura. No estábamos a nada de que el manicure, que si la ropa o lo que fuera. Pocas personas veníamos en pants o en lo que fuera, ¿o no? Sino que Karen de una desfile de modelitos en este grupo. Pues no pues estoy hablando de excesos en lujos o lo que fuera, pero veníamos como a agradar al Señor, como a agradar con alegría, y hasta eso se nos vuelve cómodos. No es que yo quiera gastadera, oye. Pérdidas colectivas, esto es lo que es más importante para ir terminando. La pérdida de la sensación de seguridad, esto es colectivo y no lo podemos ir transmitiendo una tras otra. La sensación de protección y de seguridad de las personas se ve desafiada por la amenaza real y percibida que el virus representa para la salud y para la vida de las personas. Pérdida de la calma. O sea, casi uno enciende el fosforazo y se enciende el fuego, pues. Colectivo. Sentimientos de miedo y ansiedad y tristeza provocados por la fricción y la incertidumbre, que causa agitación e inquietud. Y cuando uno menos siente, tiene 5 personas que les está palpitando el corazón y les empieza la ansiedad y sienten obstrucción del corazón porque como que se va generando esa sensación de pérdida de calma. Pérdida de autoeficacia individual y comunitaria. La falta de control asociada a esta crisis puede provocar sentimientos de impotencia, que a su vez pueden reducir la sensación de autoeficacia y darle una aparente falta de eficacia a nivel comunitario. O sea, como que no sentimos que estamos logrando esa efectividad y que me siento partícipe, que no estoy a mi 100. Pérdida de la conexión social, pues ya lo hemos visto, las medidas comunes para contener el virus, como la cuarentena, el confinamiento, el distanciamiento físico, pero al final como que ya se nos volvió costumbre. O sea, sí estuvimos en anaranjado, pero no hicimos mucho por salir. Pérdida de la esperanza. La sensación de esperanza puede verse particularmente desafiada debido al alcance de la crisis por el largo tiempo, que es lo que les digo que nos hace verlo. Y por eso le agradezco tanto a Blanca que haya dicho, aquí en esta comunidad no se cierra. Seamos 6 gatos, 7 gatos y vayamos haciendo más, pero no se cierra porque nosotros tenemos que ser las primeras de ver que vamos en victoria a regresar a la normalidad, que ese es el propósito que todavía nos tiene para nuestra vida. Ese bienestar social, vamos a verlo sin Jesús, usualmente se puede dar como un estado positivo, influenciado por factores psicológicos o sociales, y hay tanto en el medio, respirar, brincar, saltar, oí este radio, oí esta situación, oí esto, que nos da cierto bienestar psicosocial, y están los chats y nos estamos mandando mensajes, y eso puede ayudar a que tengamos esta situación mejor. Pero, ¿qué es la nuestra? La nuestra es un bienestar de raíz, de verdad. Jesús es verdad. ¿A través de qué? De esa cruz, de esa relación personal de Jesús con nosotros, de que gracias a esa muerte en la cruz tiene el Espíritu Santo, que gracias a ese Espíritu Santo entendemos y comprendemos lo que Dios quiere para nosotros y son nuestras armas espirituales, como dijo Blanca, esa espada y ese escudo para poder estar en comunidad, que son todas esas manos, y poder estar con esas manos yo unida a la palabra. Estén siempre alegres, dice el Señor. No dijo, no pueden estar alegres porque hay COVID. Dice, estad siempre alegres, oren sin cesar. Esta comunidad necesitamos orar sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación.
o un espíritu agradecido, porque como ya les dije en más otras pláticas, cuando uno da gracias, el cerebro reporta éxito y entonces nuestro estado de ánimo cambia y entonces podemos levantar más las manos con más poder para orar esa presencia de Jesús en Guatemala, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Blanca y yo no nos habíamos puesto de acuerdo y veo que cabal terminamos con ese espíritu de victoria. Así que gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús por esta mañana. Yo te quiero dar gracias porque nos estás dando el qué, el cómo vivir esta situación. Así como ayudaste a los apóstoles a poder ir de 2 en 2, como dice el Evangelio este domingo, e ir a proclamar el Evangelio, tú nos estás dando las armas espirituales personales, comunitarias, para reconocer qué está pasando y así poder actuar y ganar cada batalla como la ganó Josué. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.